comenzar esta conversación. Mario Audo Benítez, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Gracias por venir a La Lupa. Buen día. Muchas gracias por la invitación, Carlos, Estela y Aníbal, y a través de ustedes a toda la teleaudiencia. Un gusto. Igualmente, muchas gracias por venir. Una vez más, de acá tiene que ir a La Mambay. La Mambay. Pedro Juan Caballero. Pedro Bellavista Norte y después Pedro Juan Caballero. Pedro Juan Caballero. Voy a hacer más fácil mi trabajo. Voy a comenzar con el encabezamiento del artículo de Estela Ruiz Díaz hoy en el diario Última Hora. Acá tengo todita mi pregunta, de todos los 40 hojas tengo, pero dice, no hay mejor momento que las elecciones para graficar lo que probablemente sea el mayor cáncer del Paraguay, la razón de sus miserias y la traba principal de su progreso, el pacto de impunidad. ¿Qué se entiende o qué entiende Mario Audo Benítez con relación a esto? Que es entendible la preocupación manifestada en su artículo por Estela, porque esa es muchas veces la sensación de la gente, ¿verdad? Yo desde que estoy en política, Carlos, desde que estoy, no es un discurso, porque muchas veces parecen discursos coyunturales, ¿verdad? Oportunistas, pero desde que estoy, si ustedes ven mi itinerario de discurso, siempre van a escuchar que yo hice el mismo reclamo, que si hay algo que es una materia pendiente en nuestra democracia, es nuestro sistema de justicia. La impunidad, la corrupción es causa de la impunidad, de un sistema de justicia que no funciona. Eso no es un reclamo hoy, es un reclamo que lo vengo haciendo hace 15 años, desde que tengo una militancia activa en política, ¿verdad? Entonces, yo entiendo, ¿verdad? Pero la solución para eso, elevar nuestra mirada, entender que a la República tenemos que fortalecer la República a través del fortalecimiento de sus instituciones. ¿Cuál es el compromiso que yo he hecho en las internas del partido y hoy en las generales? Respetando la independencia de los poderes del Estado, hacer un esfuerzo en la construcción de consensos dentro de la clase política y del sector civil para construir una justicia fuerte, independiente, valiente. Ese fue el eje de mi discurso en la proclamación de mi candidatura en la Junta de Gobierno, donde pedí a los jueces y a fiscales valentía para erradicar este cáncer, como dice Estela, que tiene nuestra sociedad, que es la impunidad y la corrupción. Estela, si me permitís, Sí. ¿Cómo se explica la fotografía que pones en tu artículo? Porque ahí no está Mario Audo Benítez, está González Daer con el presidente de la República. Bueno, porque González Daer es de la lista de honor Colorado, para empezar, y todavía sigue el presidente Horacio Cartes hasta el 15 de agosto. Por lo tanto, todo lo que suceda en materia institucional y gubernamental es todavía responsabilidad del presidente Horacio Cartes y de todos los que hoy están en el Pero el gobierno. candidato a presidente de la República es Mario Audo Benítez. Totalmente, pero pasa que con Mario Audo, en caso que llegue a ser presidente, le vamos a empezar a reclamar desde el 16 de agosto. No le podemos reclamar antes absolutamente nada. Pero me pueden juzgar por mis actitudes como senador de la Nación, Sí. ¿verdad? Porque ese ya fue un cargo que ejercí en los últimos 4 años y tanto. Y ahí ustedes ven con mi conducta en el Senado, mi compromiso, si es o no es coherente con una lucha que yo vengo sosteniendo hace mucho tiempo. Es la primera vez, podemos mirar la parte negativa, y está bien que la miremos, y que la miremos con desconfianza, porque hay tantas frustraciones y decepciones, pero es la primera vez en la historia de la democracia paraguaya que se vota por la pérdida de investidura de un senador, Sí, lo que un yo... expresidente del Congreso y de mi partido. Sí. Y mi bancada Sí. demostró con su voto su compromiso, porque creo nomás, Estela, que hay que contar, no hay problema, vamos a recibir el golpe, es lo que tengamos que recibir, pero por lo menos digamos también que eso es algo que nunca ocurrió y que es un avance significativo Es cierto. en términos de una postura de un senador de un mismo partido, que hayamos nosotros tenido esa postura. Yo lo que- Son 2 expresidentes del Congreso. Sí. Uno Oviedo Mato. nunca se vio en la democracia paraguaya. Entonces, vamos a mirar todo lo oscuro, pero miremos también un poco los avances sobre la responsabilidad en la conducta de ciertos dirigentes Claro, políticos. lo que podríamos, ya que ya entramos a la cuestión de fondo de este tema con el candidato Colorado, es
que en el caso de González Daer creo que es muy clara la posición de Mario Abdo y de su bancada. Y el pacto de impunidad del que yo hablo y que se aplica en realidad en la política paraguaya, que hace que no haya ni expresidentes, ni ministros, ni nada en la cárcel de ningún gobierno en Paraguay. Veíamos que en caso Corea del Sur la expresidenta se fue 24 años a la cárcel. Tenemos el caso Lula, tenemos toda la cúpula del PT, tenemos el caso peruano. Pero en Paraguay, como dice Roa Bastos, en esta isla también es una isla rodeada de tierra, pero también rodeada de impunidad. Y ahí yo quiero ir al contexto de Mario Abdo candidato. Y si bien no podemos aún juzgar su gestión, y en caso de ser presidente, ¿qué implica el abrazo republicano en el contexto del pacto de impunidad? Porque yo rescaté algunas cosas que usted dijo en campaña. Y yo lo que quiero saber qué es lo que va a pasar ahora con el contexto republicano. Y rescaté no los discursos virulentos que forman parte de una campaña, ¿verdad? Pero usted acusó al presidente Horacio Cartes de delitos. Por ejemplo, Horacio Cartes es el mayor contrabandista del país y no tiene autoridad moral para pedir que se frene el contrabando. Mientras él pide que se ataje el contrabando guau, él seguramente es el que hasta a los policías les hace cargar combustible a sus camiones para que sus cigarrillos pasen de la frontera. Entonces yo digo, en el contexto del abrazo republicano y en el hipotético caso que Mario Abdo sea el presidente de la República, ¿qué es lo que él va a hacer con Horacio Cartes, Tabesa y este contrabando del que usted le acusa? No solamente ese, vamos a luchar decididamente para recuperar la moral de las fuerzas públicas, para fortalecer la vulnerabilidad de nuestro sistema de control y para luchar contra este flagelo que impide el incentivo de elevar nuestra producción, nuestra productividad, instalación de industrias. Nosotros vamos a luchar fuertemente contra el contrabando, sea quien sea que tenga algún vínculo con este flagelo. Nosotros no podemos dejar de luchar contra ningún delito desde la administración pública. En mí no van a encontrar ni complicidad ni indiferencia ante delitos públicos. Entonces nosotros vamos a investigar y fruto de esa investigación, yo no soy, vos sabés, yo no voy a ser, el Poder Judicial es un poder independiente, pero el Ejecutivo va a hacer su parte y elevar las denuncias que haya que elevar a la Fiscalía General del Estado, a nuestro sistema de justicia. Pero yo mismo reclamo eso, Estela. Hay que ser justo. Yo mismo reclamo y reclamé en todo este tiempo que no hay, que nuestra justicia es rígida como el acero para los humildes, eso también es parte de mi discurso, y que es flexible para los poderosos. Eso lo dije en campaña, lo dije cuando me candidaté a senador por mi lista propia y lo digo hoy como candidato a presidente de la República. Yo tengo un mismo discurso, yo no cambio de discurso. Mi compromiso en la lucha contra la corrupción sigue más firme y va a tener mayor legitimidad aún porque yo recibí el mandato. Quienes me eligieron porque creyeron en ese discurso. Yo hoy ya soy representantes de quienes quieren un líder que luche contra estos flagelos, ¿verdad? Entonces, nosotros, sea quien sea, le toque a quien le toque, nosotros vamos a liderar un proceso de buscar mayor transparencia y de no ser indiferentes ante hechos de corrupción. Y desde el Ejecutivo, que es lo que me va a tocar a mí, nosotros vamos a poner todo en manos de nuestro Poder Judicial. Pero no me voy a quedar ahí y decir, el Poder Judicial es corrupto. No, voy a ir más. Nosotros vamos a tener una renovación importante del Poder Judicial. 5 ministros. 5 ministros. Yo voy a liderar el proceso de diálogo, no para poner un ministro amigo mío, sino para tratar de poner un ministro justo. Y yo tengo que dar el ejemplo.
Proceso de diálogo con todos los partidos. Claro, porque nosotros necesitamos con los partidos políticos para generar la conciencia de que ya no da más nuestro sistema de justicia y de que acá no importa los reglamentos. Yo te puedo hablar, vamos a hacer reformas estructurales, ¿qué vamos a hacer? Tenemos un trabajo terminado en el Congreso de la Nación sobre leyes que van a reformar el Poder Judicial, pero mientras que no tengamos hombres y mujeres en la conducción en la administración de nuestra justicia, que estén blindados moralmente, el reglamento y la ley con una persona moralmente dañada no te sirve para nada, Carlos. O sea, ¿acaso hoy en la Constitución en algún lugar dice que se tiene que aceptar tráfico de influencia? No dice. ¿Acaso dice en la Constitución que los estudios jurídicos de algunos ministros tienen lo que tienen que ganar caso? No dice eso la Constitución. Pero cuando vos tenés un administrador moralmente dañado, esa es la consecuencia de la falta de ética de la moral en el servicio público, ¿verdad? Entonces, acá tenemos que atacar los dos frentes, reformas estructurales y también la necesidad de construir consenso, sin hacer un discurso populista y demagógico, decir, van a ir todos, no, pero dialogar seriamente No pulverizar la sobre la necesidad de poner las mejores hombres y las mejores mujeres, y los mejores hombres y las mejores mujeres en este proceso de renovación natural que se tiene que dar dentro de nuestro Poder Judicial. Este año de la Corte se van 2. Se va Bajac. A propósito, desinterés total. Hasta ahora 6 se inscribieron para ocupar el cargo que va a dejar a mitad de año Bajac. Y a fin de año se va Sindulfo Blanco. Pasa que con el proceso de selección de la Fiscalía General del Estado se demostró que Mucha la incredulidad. participación Ahí quiero no sirve de mucho. Tengo dos preguntas, sí, tengo que hacer una pausa en un ratito. Leo Rubín, en una de las conversaciones que tuvo la semana pasada con nosotros, cuestionó y hasta desafió y criticó a los medios de prensa porque no se pone bajo la lupa el origen de fondo de los candidatos, tanto de presidente y de vicepresidente de la Y República. de la fortuna también. Y la fortuna. ¿A cuánto asciende el valor del patrimonio de Mario Abdo Benítez y cómo lo obtuvo? Es la siguiente pregunta. ¿Ahora Sí, o después? ahora. No, yo tengo un patrimonio alrededor de, creo que el último que presentamos desde la Contraloría es más o menos de 20.000, 25.000 millones de guaraníes. Construí una empresa privada cuando me gradué en la universidad y soy accionista de empresas que son muy fuertes en el sector privado. De ahí mi empresa tiene más de 20 años de presencia en el mercado nacional, es una de las más grandes. Fui el único fundador y el primer empleado y gracias a Dios una empresa que le va muy bien. Llegó incluso a publicarse, señor Mario Abdo, que después de su abrazo con Horacio Cartes, sus empresas nuevamente se vieron fortalecidas con contratos con el Estado. Nosotros, yo quiero que hagan una investigación completa. Hagan investigación. Eso es de la cierto. empresa. Eso es cierto, fue beneficiado. Yo no estoy en el día a día del manejo. Yo me separé de la conducción de la empresa, de la dirección de la empresa como corresponde, como me exige la Constitución Nacional para candidatarme a senador de la Nación, ¿verdad? Yo no conozco lo que ocurre día a día, pero es una empresa que cuando yo salí, 85 o 90% de sus ventas es directamente al sector privado y solo 10% a los diferentes sectores públicos. Ya Lo llamativo es que desde el momento que empieza usted su fricción con Horacio Cartes, su empresa no fue beneficiada con ninguna licitación del Estado. Estamos hablando desde 2014 hasta el 2017 más o menos. Y simplemente yo no conozco, Estela, yo te pido con toda honestidad, yo sé que tal vez no me crean, pero yo no conozco el funcionamiento diario. Yo sé que inclusive denuncié en su momento que en las internas a presidente del Partido Colorado llevaron la carpeta de la empresa Hamburgo Villarroa para que se la investigue, ¿verdad? Y yo quiero que se abran, que vean cuándo empezaron los procesos licitatorios, que vean todo, porque gracias a Dios no es una empresa dependiente del erario público, es un mercado más, ¿verdad? No es el mercado para nosotros, ¿verdad? Entonces no tiene ahora un mercado que tampoco no se puede dejar porque ahí o si no la competencia se nutre de utilidades. Pero nosotros esa empresa ha trabajado. Cuando Lugo era presidente yo era un gran crítico de Lugo. Yo era vicepresidente del partido y decía que Lugo era comandante en jefe de la Fuerza Armada y de las guerrillas a la vez. Y siendo un crítico al presidente Lugo, la empresa seguía funcionando. Entonces,
Yo no tengo que decir, yo sé que a lo mejor pueden haber prejuicios, separo totalmente de lo que es la condición política. ¿Por qué se dio la Fiscalía General del Estado? No cedimos. No cedimos. Nosotros hay que entender cuál era la opción. Nosotros siempre hemos dicho de que nosotros estábamos esperando el desenlace de la Corte Suprema de Justicia ante el recurso que habíamos. Nunca nosotros cuestionamos la idoneidad y la capacidad de Sandra Quiñones. Yo desafío a alguien que me muestre a mí en algún momento que yo haya cuestionado la idoneidad de Sandra Quiñones. Yo cuestioné el proceso, Carlos, el proceso de selección, cuestioné pero eso no el cambió. proceso de la construcción. Eso no cambió. El proceso Bueno, no cambió. claro que no cambió. Claro que no cambió, pero la idoneidad de la persona, y yo cuestioné, yo no es que cuestioné en un discurso nomás, yo elevé una acción, elevamos con un grupo de senadores una acción ante la Corte Suprema de Justicia. ¿Esta corte es cartista? En un tiempo estuvo muy subordinada al poder, definitivamente. Vamos a hacer una pausa. Está Mario Audo Benítez con nosotros en La Lupa esta mañana, nos acompaña, después viaja al departamento de La Mamba. ¿Qué piensa a propósito? No, primero, yo sé que ya ya se hizo público, ¿verdad?, la conversación que tuve con el candidato a senador Castiglione sobre la posibilidad de que él me ayude en Siempre se el dijo área eso. de relaciones exteriores. ¿Y por qué? Esto no es un No, acuerdo político, es porque yo considero que el desafío que va a tener nuestro país en los próximos 5 años va a requerir de mucha generación de consenso por parte de la clase política en general y principalmente del Congreso. Entonces yo estoy buscando un perfil que sea político-diplomático, porque vamos a necesitar negociaciones sobre muchos desafíos en el campo diplomático que vamos a tener. Unión Europea, acuerdos al interior del Mercosur, como el acuerdo automotriz que se está negociando ahora con Brasil, renegociación del Tratado de Itaipú, el Tratado de Yacyretá y otros ejes principales. El mundo globalizado va a requerir en este tiempo de la generación de consensos importantes, ¿verdad? Y una persona que tiene prestigio dentro del campo político va a ser un poco un primer negociador con los sectores políticos para que después el presidente también pueda ser parte de ese diálogo para la construcción de consensos sobre los desafíos que tenemos, ¿verdad? Entonces, yo pensé, obviamente lo vamos a profundizar después del 22 de abril, la posibilidad de que una persona con prestigio, como es el senador Castiglione, con conocimiento del manejo de un cuerpo colegiado, con el respeto también que él tiene, que a él se le tiene por parte de los diferentes actores políticos, pueda ser un colaborador importante. Y sí, hay otras embajadas como la de Brasil, la de Argentina, no tenemos todavía ningún nombre, la de Washington, importante, ¿verdad? Pero el concepto que nosotros queremos es, y también, vos sabés, algo que nosotros nos propusimos, hay otros países que tienen este mismo actuar, ¿verdad? Cuando inicia un gobierno, Carlos, Estela y Aníbal, es importante que vengan los embajadores a Paraguay y que el nuevo presidente de la República, le dé unas instrucciones claras sobre nuestra visión del énfasis que hay que hacer en las políticas diplomáticas, ¿verdad? Primero, en la posición ideológica y doctrinaria y filosófica de nuestra visión. Segundo, el rol, ¿verdad? Yo creo que hoy tenemos que fortalecer el rol de agentes colocadores de productos nacionales, ¿verdad?, que generen un impacto. El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene un gran presupuesto, más que el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y yo quiero que se dediquen quienes hoy están en el servicio diplomático, que enfaticen su esfuerzo también en la generación de oportunidades para la producción nacional, apertura de mercados, transferencia de conocimiento, o sea, que se dediquen más a generar un impacto en
elevar la productividad del país, ¿verdad? Paraguay tiene que venderse a nivel nacional. Nosotros tenemos una enorme posibilidad de que se instalen empresas, de exportar lo que nosotros producimos. Yo quiero que sean más agresivos en su agenda comercial en el exterior, ¿verdad? Y en ese contexto, se dice que, bueno, yo creo que la negociación más importante para el gobierno que viene y para las futuras generaciones es la renegociación del acuerdo de Itaipú, ¿verdad? Pero hay algo ya concreto que hizo Horacio Cartes, que es el acuerdo de entendimiento de Yacyretá. Por ejemplo, el candidato de la Alianza Ganar dice, no, nosotros rechazamos ese acuerdo que firmó Horacio Cartes. Y como rechazan a la fuerza de tarea, ahora hay 2 heridos. No, pero por eso quiero saber, en el contexto de Mario Abdo Benítez, este tema del acta de entendimiento que firmaron Cartes y Macri... No se presentó todavía ante el Congreso Nacional, ¿verdad? Entonces ¿Usted tiene una opinión sobre eso? Yo voy a hacer el esfuerzo de mejores resultados para el país, ¿verdad? O sea, obviamente ese va a ser mi esfuerzo. Hoy creo que hay casi un consenso por parte de todos los sectores que este acuerdo se va a presentar recién después del proceso electoral y nosotros vamos dentro de las atribuciones a lo mejor que voy a empezar a tener, si es que sale como pensamos, voy a tratar de tener injerencia o por lo menos opinión, o que mi opinión se escuche una vez culminado el proceso electoral, y de ahí en adelante yo tengo muchas expectativas positivas de contribuir en que el acuerdo podamos contemplar algunos otros ejes beneficiosos para el Paraguay. Mario Abdo Benítez, sé que es un poco complicado hablar todavía de gabinete, de lo que va a hacer antes de algunos tratados, porque tienen que ganar las elecciones primero. Claro. Sí. El próximo 22 de abril en 15 días, pero de todos modos también es importante que se hable. Tiene posiciones como candidato. Claro, yo decía el otro día, ¿por qué no se van a conocer los nombres de los posibles ministros? Creo que le decía al propio Efraín Alegre, porque eso a lo mejor también permite para que la gente diga, me gusta fulano como ministro, por eso voy a acompañar esta candidatura. ¿Es cierto que José Alberto Alderete es candidato a ser ministro de Obras Públicas? No. Él es candidato a senador y él no va a estar en el Ministerio de Obras Públicas. El sistema financiero paraguayo probablemente es uno de los mejores en la región en los últimos tiempos. ¿Coincidimos? Totalmente, y vamos a mantener la institucionalidad en las políticas económicas del Estado, ¿verdad? Fíjense, donde se construyó institucionalidad, que yo creo que muchas veces se construyó institucionalidad no tanto por una conciencia institucionalista de los líderes, más bien por una necesidad de supervivencia, porque todo presidente sabe que uno de los ejes fundamentales del resultado, de un buen resultado de su gestión de gobierno, pasa por el área económica. Es un área que se construyó una conciencia institucionalista, inclusive hubieron ministros que pasaron de 2 gobiernos de signos políticos diferentes que se mantuvo aislado de los vaivenes políticos tradicionales las políticas económicas. Resultado, estabilidad macroeconómica, un crecimiento. Yo siempre digo, ¿por qué no se logró un acuerdo político para salud y educación como se logró por ejemplo, eso digo, la economía? Ya eso ¿Cómo iba se hizo en el sistema financiero? Cómo se hizo en las políticas económicas y tuvo un buen resultado. Vamos a copiar claro, un ejemplo hay que positivo de nuestro. Mario Abdo Benítez, Nicanor Duarte Fruto, Fernando Lugo, Horacio Cartes y hasta, ¿por qué no? Federico Franco, en el caso de Jorge Corbalán en el Banco Central del Paraguay, eligieron las personas adecuadas para mantener un sistema que hoy nos permite, yo sé que nos faltan muchas cosas, pero eso no se puede negar. No se puede negar. Lo que consiguieron los gobiernos, incluso el actual. Insisten con Alderete, va a ser director de Itaipú. No sé más qué hacer con todo de Alderete acá. A lo mejor porque tiene mucha Alderete. Alderete no. Alderete va a ser, José Alberto va a ser electo senador de la Nación. Y Castiglioni también. Sí, pero la gente se preocupa, por ejemplo, cuando en los actos políticos donde está el señor Mario Abdo, algunos dirigentes hablan de, por ejemplo, y me citan puntualmente el caso de Rubén Alderete, funcionario de Itaipú, donde dice, vamos a eliminar los concursos porque solo entran personas que tienen maestría y ya no los colorados, dice. ¿Cuál es el mensaje para esa gente que está preocupada por ese tipo de discursos? Vamos a seguir el proceso de profesionalización de nuestro funcionariado público, ¿verdad? Eso es irrelevante y los partidos políticos tienen que cumplir su rol, ¿verdad? Los partidos políticos tienen la herramienta. ¿Cuál es
el fundamento principal de la construcción de un partido político, la construcción de liderazgos positivos. Eso tiene que ser, ¿verdad? No simplemente una máquina electoral, sino que la construcción de liderazgo positivo en todas las áreas, ¿verdad? Y desde ahí el coloradismo tiene la obligación de cumplir un rol en el fortalecimiento de sus liderazgos, ¿verdad? Y proponer figuras y fortalecer a su línea a través de preparación. Es importante el discurso que hace un candidato en la campaña, porque un discurso puede construir o destruir también. Y en ese contexto, yo le pregunto sobre aquellas polémicas declaraciones que usted dijo que otra vez los ministros se van a poner el pañuelo colorado y los sábados y domingos van a estar. ¿Qué significa eso? Yo le pregunto, ¿eso no es volver a los tiempos del sometimiento del Estado al Partido Colorado que tanto destruyó este país? No. Eso de coloradizar el gabinete y el No, gobierno. es que yo no voy a mentir, Carlos, porque si no mañana me van a reclamar. Yo voy a buscar dentro de las filas del partido a las mejores hombres, a las mejores mujeres y a los mejores hombres. Es un partido que tiene una línea filosófica conmigo, que creyó y que compartió en el proceso electoral mi visión país. Y nosotros tenemos que buscar... Los partidos buscan el poder. No, pero Obama, pero espera un poco. Veo Obama cómo administró. El problema es con quiénes administran. Claro, por eso hablo de los mejores colorados y de las mejores coloradas al servicio de todo el pueblo paraguayo. Pero anda a ver Merkel cómo administra Alemania, con la gente de su partido, Obama cómo administró Estados Unidos, con la gente de su partido. Nosotros acá vemos como supuestamente un concepto arcaico, pero todo el mundo que gana una elección... No es un concepto arcaico, es que la historia ha demostrado que el pañuelo es más importante que la idoneidad, que la honestidad. No, en mi caso no. Ustedes van a estar orgullosos. Eso es que uno hace necesariamente pues, esa vinculación. Bien, excelente, pero en nuestro caso van a estar orgullosos del equipo de trabajo que vamos a conformar. Voy a insistir. Y estoy seguro de que hay colorados y coloradas que les van a honrar a todo el pueblo paraguayo en su gestión. Y lo que dije de los pañuelos es simplemente eso. Quienes tienen militancia partidaria. Nosotros somos parte de un partido político y lo que yo dije en un acto es que los ministros van a seguir teniendo un rol protagónico en una cadena de unión que se tiene que construir desde la dirigencia partida en sus tiempos libres, ¿verdad? De que no pueden estar alejados de la construcción también del liderazgo y del fortalecimiento de la herramienta fundamental que les permite ejercer su liderazgo. O sea, nosotros no podemos apartarnos de nuestra condición de políticos, ¿verdad? Y desde ese punto de vista, quienes asumen un rol protagónico en la construcción del destino de la nación, en representación de un partido, también tienen que tener un compromiso con ese partido, Estela. Ni siquiera un partidario en el gabinete, ni siquiera un partidario. No, puede ser. Yo te estoy hablando en generalizaciones. Claro que podemos tener excepciones. De hecho, yo estoy muy satisfecho, por ejemplo, Aníbal y Carlos. Es la primera vez que se da en la historia política del Paraguay que personas, algunos abiertamente y otros no, apoyan a un candidato colorado siendo de otro partido político. El caso, por ejemplo, mi gratitud con el senador Carlos Amarilla, que siempre se manifestó, sí, ¿verdad? Que tiene una visión que comparte nuestra visión. Fue un compañero de trabajo en el Senado y hoy confía en un proyecto colorado gracias a la confianza que construimos. Entonces, gente que cree en nosotros tiene que custodiar que nosotros cumplamos, pero no simplemente gente alejada al compromiso que nosotros estamos haciendo con la nación paraguaya. Ernest Bergen. Sí. ¿Habló con él? Sí, él vuelve a la función pública. No sé si vuelve, va a estar en el equipo. Como diría Arturo Rubín, manténgame la mirada. Está. Va a ser un hombre importante en los próximos 5 años. Santiago Peña, ¿qué cargo va a ocupar en su gobierno? No sé qué, vamos a hablar con él, pero... Pero es un cargo importante. No, puede ser, vamos a conversar con él a profundidad. ¿El Ministerio de Hacienda va a ser de un hombre o de una mujer? No sé. Manténgame la mirada. No, pregunto. Hacemos otra pausa, volvemos en un ratito. Aníbal, por favor, sigue con nosotros. Mario Audo Benítez, candidato colorado a la presidencia de la República. Ya anunciamos el próximo domingo el señor Efraín Alegre, candidato de la Alianza Ganar. Llegó a Bristol el Black Friday, aprovechan los precios inigualables, tenemos descuentos desde 30 hasta 70% de... Liberar también al candidato, quedan demasiado muchas preguntas. No, me quedan dos. De tarea conjunta, EPP, zona norte. ¿Qué tiene planeado el señor Mario Audo Benítez? ¿Eliminar la FTC, designar solamente a los policías con un grupo de militares para trabajar exclusivamente en esa lucha o mantener la estructura actual? Vamos a fortalecer la estructura actual. De hecho, es una lucha prolongada donde
Yo ni me quisiera imaginar lo que puede significar para la moral de nuestra fuerza pública una propuesta irresponsable y hasta antipatriota, teniendo en cuenta la historia de nuestra fuerza pública, de nuestra fuerza armada, de que vengan sin haber cumplido Esa misión. la misión, ¿verdad? O sea, eso sinceramente sería casi una ofensa a toda una rica historia de heroísmo de la historia de las Fuerzas Armadas paraguayas, ¿verdad? Hoy estuve temprano visitándole a las dos víctimas. Estuvieron frente a frente en combate, mientras que ellos están allá arriesgando su vida sin su familia. Nosotros estamos cuestionando, a lo mejor, podemos cuestionar los resultados, ¿verdad? Eso yo creo que vale la pena para hacer un análisis objetivo, pero tenemos que darle un apoyo. Nosotros vamos a fortalecer la Fuerza de Tarea Conjunta, vamos a mantener la institucionalidad tanto en la Fuerza Armada como en la Policía Nacional, y el presidente, comandante en jefe de la Fuerza Armada de la Nación, un cargo indelegable, va a liderar un proceso de recuperar la soberanía en el norte, ¿verdad? Yo no quiero hablar de resultados, ni de qué vamos a hacer, ni de qué vamos a conseguir. Prefiero que no hayan tantas expectativas, pero que los resultados sean mayores que las expectativas. Pero nosotros vamos a fortalecer, vamos a recibir cooperación extranjera, que de hecho ya hay buena predisposición, para fortalecer su capacidad operativa, invertir en tecnología y hacer una fuerza élite. Miren, yo les digo una cosa, muchas veces no se trata de números. El resultado que está generando, por ejemplo, el grupo Lince, es una fuerza pequeña, pero con una alta moral. Y genera mucho respeto. Genera mucho respeto. Más que temor, respeto. Es el fruto de la capacitación también. Por eso, es la capacitación, claro, el apoyo en tecnología, la moral. ¿Cómo no continuar con eso, por ejemplo? ¿Cómo no continuar con eso? Vamos a profundizar. Vamos a profundizar. De hecho, yo ya le dije a los senadores que en el estudio del presupuesto general de gastos de la Nación incluyan más presupuesto para mantener el grupo Lince, que está generando un resultado, no recuerdo, no me quiero equivocar, menos al aire, pero me informaron que no me acuerdo en qué departamento desde la presencia del grupo Lince hubo 0 asaltos a través de motochorro. O sea, cuando una fuerza, nosotros tenemos que tener fuerza compacta, comprometida moralmente y darle esa fuerza, ¿verdad? No se trata de inteligencia y de una fuerte capacidad de las fuerzas operativas, ¿verdad? Y nosotros tenemos diseñado una alianza estratégica con países que tienen mucha experiencia y que quieren contribuir, porque parte del EPP también es parte del crimen organizado, que es lo que mejor se ha globalizado en el mundo, ¿verdad? Entonces hay voluntad y tenemos nosotros recursos suficientes, y también hay tantos oficiales de las Fuerzas Armadas retirados y policías retirados, que están de retiro pero no pierden su compromiso con la patria ni su disciplina, que quieren contribuir. O sea, nosotros estamos hablando con las fuerzas operativas y con muchos oficiales de retiro que van a contribuir en enfrentar con éxito este flagelo de la inseguridad, y obviamente dentro de ese itinerario está la lucha frontal contra el EPP, ¿verdad? Te cuento algo, sí, una cosita rápido nomás, porque de repente uno puede decir, bueno, pero ahora, porque es candidato, ¿no? Yo cuando fui senador de la Nación, la primera Navidad que pasé como senador electo, ese 24 de diciembre, me fui a almorzar con los miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta, a Concepción. Buiroreño, le llevé pan dulce, eso es un buirorey, sidra, pero eso no importa. Lo importante es ir a demostrar nuestra gratitud a quienes en un momento tan festivo y que les tiene que unir a la familia, que es la Navidad, ellos estaban ahí sin su familia. Ahora, yo me fui a almorzar con ellos, tuvimos un almuerzo ahí, asado, otro, a darle fuerza. Cuando fui presidente del Congreso, me fui en 2 oportunidades como presidente del Congreso, también a apoyarles, por lo menos con nuestra presencia, porque no dependen del Congreso, ¿verdad? O sea, depende para su presupuesto que estaban aprobados, ¿verdad? Pero no es, diríamos, una atribución de ningún congresista, pero sí lo hice en manera de demostrar nuestra solidaridad. Y bueno, y hoy nos fuimos a visitarle, por eso veo tan irresponsable
esa propuesta de que las fuerzas de tarea conjunta se retiren y dejar un espacio que puede generar hasta inclusive la percepción de la victoria del crimen organizado en la zona norte del país. Imagínense, hoy hay menonitas trabajadores que están aceptando pagar el impuesto al crimen organizado y nosotros vamos a decir, vinimos. Puede ser un mensaje que va a debilitar la moral de la ciudadanía en general y también de nuestras fuerzas públicas. Nosotros vamos con mucha responsabilidad asumir ese compromiso indelegable del comandante en jefe de la Fuerza Armada de la Nación. Yo sé que en su programa de gobierno, que ya se lee en su página web y en distintas declaraciones, dijo que ya no está de acuerdo con el impuesto, el famoso, ya vamos a reducir el impuesto a la soja porque va a impactar de manera negativa a la economía. Contrariamente, el candidato adversario Efraín Alegre dice que está a favor. Lo que yo le pregunto a usted es, Paraguay es uno de los países más desiguales del mundo, con una alta tasa de pobreza. Lo dice el Fondo Monetario Internacional, que uno no puede decir que es de corte progresista, o el Banco Mundial, que se tiene que cambiar, que hay una injusticia tributaria y que hay que reformar el sistema impositivo en Paraguay. ¿Cómo va a ser Mario Abdo para enfrentar los desafíos no solamente de la desigualdad y de la pobreza, sino que la deuda inmensa que deja Horacio Cartes con los bonos soberanos? Paraguay tiene una estabilidad macroeconómica importante. Nosotros tenemos que mantener la presión tributaria. Que es la más baja de la región. Es la más baja de la región y una de las más bajas del mundo. Sí. Fuera de los países del Golfo, que tienen royalty por el petróleo, creo que Paraguay está entre los países con menos presión tributaria del mundo. Pero es también un incentivo, porque somos un país que necesitamos mayor infraestructura para ser competitivos. Entonces, es parte del atractivo para generar inversión del capital nacional e internacional, ¿verdad? Yo creo, según el trabajo que estamos haciendo con quienes estamos evaluando las medidas para mejorar nuestra recaudación, de que hay un margen importante a través de la utilización de tecnología y de algunas reformas que no impliquen subir esa presión tributaria, pero sí ampliar nuestra base contributiva y profundizar procesos de formalización que nosotros podemos tener una mayor recaudación. Entonces, nosotros queremos apostar primero, nos tenemos confianza, no quiero decir cifras, pero tenemos confianza en que nosotros vamos a mejorar nuestras recaudaciones en los próximos años de manera significativa y mantener la presión tributaria. Lo que pasa es que él tiene que viajar y nosotros... Última pregunta de mi parte. Dale, breve respuesta, por favor. ¿Usted qué va a hacer con el decreto 7702 que da vía libre a la deforestación que aprobó y firmó Horacio Cartes? Que Paraguay pierde 336.000 hectáreas de bosques por año. ¿Qué va a hacer con el decreto? Es una tragedia ecológica. Vamos a revisar ese decreto. Mario Audo. ¿Va a anular? Vamos a hablar. Vamos a hablar, digo. Mario Audo, yo no es que le pido, le ruego que venga a Monumental una de estas mañanas. En estos días que queda, yo entiendo que Hay que tiene muchas agregarle la ocupaciones, hora también. pero tempranito, desde las 5 de la mañana, don Juan Afara venía a tomar mate con nosotros y traía una canasta de chipa y pasábamos y tomábamos un rico cocido. La primera visita de Juan Afara cuando rompe con Cartes. Cierto. Pero yo ahora le pregunto a Mario Audo, ¿qué opina de Horacio Cartes hoy? Después mira, Estela, yo quiero liderar un proceso. Yo sé que la gente... ¿Le molesta a tus propios correligionarios que te votaron? Puede ser o no, ¿verdad? Pero la gente entiende, Estela, que acá, cuando uno llega a un grado donde sus decisiones afectan a tanta gente, uno pierde el privilegio y asume un compromiso mayor. El Paraguay necesita reconciliarse. ¿De qué sirve las peleas estériles entre paraguayos en general? La cata de Horacio Cartes, decir, voy a copiar de Horacio Cartes lo que hizo. No, yo voy a tener mi identidad propia, pero vamos a seguir los programas que fueron exitosos en su gobierno, vamos a seguir la estabilidad macroeconómica, la institucionalidad en el área económica, vamos a continuar. Pero lo que yo le quiero decir a la gente es que nosotros no arriamos nuestras banderas. De nada a mí me sirve llegar al poder arriando mis banderas. Yo tengo mi bandera intacta, pero yo tengo, les guste o no, que demostrar un liderazgo reconciliador y unificador. Yo tengo que unir a mi familia, que es la familia paraguaya, sin ningún pacto de impunidad.
para después unir a la familia paraguaya. La gente quiere que trabajemos para que mejore la calidad de vida de nuestro pueblo. No les interesa a ellos nuestra pelea. ¿Sabe por qué es importante seguir hablando? El tema de la agricultura, el tema del comercio exterior, el tema de la infraestructura y del equilibrio en la deuda pública. Hay un segundo capítulo en la radio. Y tendríamos que hacer, si por favor, si puede venir tempranito. Nosotros a las 5 ya estamos sentados en la radio. No hacemos nada y le esperamos, tomamos un rico mate. Vamos a organizar acá con la gente de prensa, porque es necesario escuchar todo esto. Y le dejamos libre porque tiene que ir a Juan Caballero a Mambay. Gracias por venir a La Lupa. Muchas gracias por la invitación, Carlos, Estela, Aníbal. Un gusto para mí siempre y un saludo muy especial a todos nuestros compatriotas que nos vieron esta mañana y que nos acompañaron. Muchísimas gracias. Mario Audo Benítez, candidato colorado a la presidencia de la República. Quedan muchísimos temas, servicio militar obligatorio, el tema de las mujeres solteras, de las madres solteras, entre otras cosas que generan una serie de... Antes que se vaya, ¿por qué no le tiene que votar la gente a Efraín, según Mario Audo? No, yo creo que el Paraguay necesita de un proceso que pueda reconciliar a la nación, no un proyecto que pueda dividir a la nación. Yo veo que ahí hay odio, rencor. Uno tiene que tener el corazón sano para construir, ¿verdad? El Paraguay necesita de constructores, no de destructores, ¿verdad? Y yo lamento la actitud mentirosa y manipuladora, ¿verdad? De la manera que están encarando la campaña. Así no se construye. Ellos saben nuestra lucha, ¿verdad? Yo nunca me dediqué a atacarle a ellos, ¿verdad? Yo respeto la lucha de todos. Yo quiero proponer un Paraguay unido, no construir un proyecto con odio, con resentimiento en el corazón, que es lo que yo veo por parte de ellos, mucho odio, mucho sectarismo, mucha división. El Paraguay necesita reconciliarnos, de un proceso de reconciliación, de una gran unidad nacional. Bueno, si no se va Mario Audo Benítez, nosotros nos quedamos sin programa dentro de poco. Y Estela no va a hacer más. Bueno, pausa, por favor, pausa. Chao, Mario Audo, gracias. Gracias.